Hermanos, buenas noches, nos da mucho gusto poder saludarlos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da a través de estos medios poder retomar los estudios que veníamos tomando en ocasiones anteriores. Desafortunadamente no hemos podido regresar a reunirnos personalmente. Habíamos pensado hacerlo, sin embargo no fue posible. Es por eso que tomamos la decisión de hacerlo por este medio. Esperamos de veras y le pedimos a Dios que de la misma manera estos estudios sean de bendición para cada uno de ustedes. Hemos decidido que por este medio tomemos otro libro para estudiar, para meditar en la palabra, un libro del Nuevo Testamento, y vamos a detener un poco los estudios del Antiguo Testamento para que cuando podamos reunirnos personalmente ya los retomemos, pero por lo pronto vamos a comenzar el día de hoy con el libro de Filipenses en el Nuevo Testamento, esta carta que escribió el apóstol Pablo a esta iglesia. Les pedimos, hermanos, que se tomen el tiempo para que puedan escuchar y ver este video y puedan entender lo que Dios nos dice en su palabra. Con la ayuda de Dios vamos a estudiar este libro. El propósito es tomarlo versículo por versículo, tratar de entender cada versículo, cada palabra, para que nos quede de una manera clara el mensaje del Señor. Quizás habrá versículos que no sea tan necesario mencionarlos, que no sean tan importantes, pero en la medida de lo posible vamos a tratar de analizar cada versículo. Nos vamos a apoyar también con otra versión. Tenemos la Reina Valera y nos vamos a apoyar con la Nueva Traducción Viviente para aquellos versículos que de cierta manera necesiten una mayor explicación y que quede más claro para cada uno de nosotros. Si les parece, vamos a orar, vamos a hacer una oración para pedirle al Señor sabiduría. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor, por la vida que nos permites. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra, Señor. Porque a pesar, Señor, de las circunstancias, a pesar de esta situación que estamos viviendo, nada nos impide, Señor, con la tecnología, el poder, Padre, retomar el estudio de tu palabra, el poder crecer espiritualmente a través de lo que tú nos hablas en la Biblia, bendito Dios. Te damos gracias, te bendecimos y te alabamos, Señor, con todo nuestro corazón. A ti sea la gloria y la honra, Padre Santo, porque para ti es para quien hacemos todas las cosas, bendito Dios. Te rogamos en el nombre de Jesucristo que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos enseñes tu palabra, Señor, que tú verdaderamente, Señor, siembres en nuestro corazón ese deseo de conocerte cada día más, Señor, de buscar tu rostro, de llevar una vida dependiente de ti, Señor, una vida sometida a tu voluntad, Padre. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, comenzamos en este momento con este estudio. Les repito, es el libro de la carta a los Filipenses. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. Se dice que esta iglesia en la ciudad de Filipos la fundó el apóstol Pablo 11 años antes de que esta carta fuera escrita. Es decir, era una iglesia ya establecida, es decir, era una iglesia que de cierta manera únicamente necesitaba la dirección para seguirse manteniendo como una iglesia en la voluntad de Dios. Repito, le escribió el apóstol Pablo, pero es importante mencionar que el apóstol Pablo le escribió estando en la cárcel. Estando preso fue cuando escribió esta carta. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque si estudiamos toda la carta a los Filipenses, nos vamos a dar cuenta de las palabras que expresaba el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. En ningún momento el apóstol Pablo, sus palabras fueron el cuestionar a Dios por qué estaba encarcelado, el cuestionar a Dios por qué estaba padeciendo, por qué estaba sufriendo. No estaba de cierta manera afligido, triste, deprimido por su situación, sino todo lo contrario.
Las palabras que les dice a los filipenses es que sigan estando unidos como iglesia, que sigan manteniéndose firmes en aquel en el cual habían creído, en el Señor Jesucristo. Entonces, las palabras del apóstol Pablo hacia los filipenses eran palabras de gratitud. ¿Gratitud por qué? Porque en todo momento los filipenses había sido una iglesia que habían apoyado al apóstol Pablo en todo sentido. Entonces el apóstol Pablo expresaba esa gratitud. Era una iglesia que el apóstol Pablo la consideraba una iglesia bien cimentada en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si leemos la carta a los filipenses no vamos a encontrar la palabra pecado. No vamos a encontrar una llamada de atención de parte de Pablo, una exhortación, una disciplina. No, simplemente son consejos, son agradecimientos, son de cierta manera estimulaciones hacia esa iglesia. ¿Para qué? Para que siguieran estando firmes en la voluntad de Dios. Y qué bendición para el apóstol Pablo, repito, el dar estas palabras y no tener que estar disciplinando a un hermano o a una hermana. Entonces, ese es el propósito principal de esta carta a los filipenses. Vamos a comenzar en este momento a estudiar a partir, obviamente, desde el capítulo 1 y versículo 1. Dice la palabra, primero es Filipenses, capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Comienza diciendo el apóstol Pablo, siervos de Jesucristo. Así se consideraba el apóstol Pablo ante toda persona a la que él hablaba, delante de Dios. Él así se consideraba, como un siervo de Cristo. ¿Y qué entendemos por un siervo? Una definición común de siervo dice que es una persona enteramente sometida o entregada al servicio de otra. Es decir, que el apóstol Pablo decía estar sometido a la voluntad, no como esta descripción, a la voluntad de otra persona, sino a la voluntad de Dios. Esa es una definición común, pero una definición que nos da la palabra de Dios de un siervo es exactamente lo mismo, pero dice, es un individuo que se somete a Dios y guarda sus estatutos. De esa manera se consideraba el apóstol Pablo, sometido a la voluntad de Dios y que guardaba todos sus estatutos. Y podemos tomar esto como la enseñanza para cada uno de los que decimos creer en Cristo Jesús. Debemos de tomar esa actitud de siervos, donde únicamente hacemos la voluntad de Dios, donde únicamente estamos sometidos a lo que Dios demande de nosotros: predicar su palabra, servir en la iglesia, tomar un estudio. Esa es la vida de un siervo, donde siempre pedimos la dirección de Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Dónde te puedo servir? ¿Cómo puedo participar en tu ministerio? Ese es un siervo de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos. Y dice más: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Es decir, esta carta estaba dirigida a todos los santos que estaban en Filipos. ¿Pero a qué se refiere cuando dice a todos los santos? En otras palabras dice a todos los que han sido apartados para Cristo Jesús. A todos los que han sido apartados ¿de qué? Apartados del pecado, apartados de la inmoralidad, apartados de una vida llena de vanidades, de cosas vanas. De eso habían sido apartados para Cristo Jesús. He sido apartado para Cristo Jesús. ¿En qué sentido? En que ahora yo le voy a servir, en que ahora yo voy a guardar sus mandamientos, en que ahora yo voy a predicar su palabra. Dice más: con los obispos. Esto se refiere a pastores o a los que presiden o a los que dirigen o a los que tienen autoridad en una iglesia. Dice, y diáconos, a todos aquellos que estaban sirviendo en la iglesia, a todos aquellos que por gratitud, por amor a Cristo, servían en el ministerio. Dice, versículo 2, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Era
comúnmente el saludo del apóstol Pablo. Gracia y paz. Era el deseo del apóstol Pablo para las iglesias, que verdaderamente valoraran la gracia que había sido manifestada en sus vidas y que pudieran experimentar esa paz que dice la palabra que sobrepasa todo entendimiento. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice el versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Fíjense, estas palabras son de cierta forma de bendición para la iglesia de Filipenses. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo, siempre que me acuerdo de vosotros, doy gracias a Dios. ¿Por qué daba gracias a Dios el apóstol Pablo por esta iglesia? Porque era una iglesia, hermanos, repito, una iglesia que estaba firme en Cristo Jesús. Una iglesia en la cual no había duda en quién estaban creyendo. Que no había duda para quién estaban haciendo las cosas. Entonces, cuando vemos nosotros como hijos de Dios, cuando vemos nosotros como maestros, como aquellos que servimos, que participamos en la obra, cuando vemos al hermano, cuando vemos a la hermana firmes en la palabra, cuando vemos ese hermano, ese familiar que está firme en el ministerio, eso nos lleva a darle gracias a Dios. No tenemos por qué interceder porque el hermano está en pecado, porque el hermano está en desorden, porque el hermano está viviendo en adulterio. No tenemos por qué interceder cosas que nuestros ojos no están viendo. Entonces, ¿a qué nos lleva? A darle gracias a Dios. Señor, te doy gracias. ¿Por qué? Porque yo veo a mis hermanos que están firmes en la palabra, que a pesar de esta situación que estamos viviendo, a pesar de esta situación, están firmes en tu palabra, estudian tu palabra, te buscan en oración. Entonces, eso es lo único que estaba haciendo el apóstol Pablo, dándole gracias cada que se acordaba por los filipenses. ¿Y qué enseñanza para nosotros? El que verdaderamente pudiéramos hacer lo mismo, darle gracias a Dios por todos ustedes, que podamos ver que están firmes en la palabra, que no vuelven atrás y que no damos lugar a nuestra mente y a nuestro pensamiento de decir, pero ¿por qué Dios permite todas estas cosas? Hay que entender una cosa, hermanos, Dios permite toda situación en nuestras vidas para que le busquemos, para que nos volvamos a Él. Eso es lo mínimo que Dios espera de todos aquellos que se dicen ser cristianos. Tomar esa actitud de decir, Padre Santo, no entiendo, no me agrada, pero yo sé que tú vives y reinas. Yo sé que tú tienes un propósito para mi vida. Repito, toda esta situación que estamos viviendo en estos momentos, hermanos, que no nos podemos reunir, que se complican muchas cosas, Dios espera que verdaderamente tomemos la decisión, hermanos, de buscarlo a Él, de refugiarnos en Él, que si no podemos salir, que si no podemos hacer una cosa o que no podemos hacer otra, que ese tiempo lo aprovechemos para meditar en su palabra, que ese tiempo lo aprovechemos para que tengamos un buen devocional como familia, que podamos poner unos cantos y que podamos cantarle a nuestro Dios. Ese es el propósito. Sin embargo, tristemente, vivimos tiempos donde la iglesia de Cristo se deja invadir por el temor, se deja invadir por el miedo de qué va a pasar, de qué va a suceder con toda esta situación. Nuestra mirada debe de estar puesta, hermanos, en Cristo Jesús. Nuestra confianza debe de estar puesta en el Dios de los cielos. Señor, tú toma control. Señor, sé tú nuestro proveedor. Señor, sé tú el que tome control de mi vida, de mi trabajo, de mi hogar, de mi familia, de mis hijos. Yo únicamente quiero confiar en ti. Yo no voy a darle lugar al temor, a la desesperanza, a la duda de no sé qué vaya a pasar. Simplemente confío en Dios. Entonces eso es lo que hace el apóstol Pablo. Le da gracias a Dios por esa iglesia que está firme en el Señor. Dice más, versículo 4, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Dice el apóstol Pablo, siempre en todas mis oraciones. Esto nos habla de que el apóstol Pablo primero era un hombre de oración, hermanos. Era un hombre que verdaderamente buscaba y aprovechaba la oportunidad para tener comunión con Dios. Dice, siempre en todas mis oraciones, rogando, dice,
con gozo. Había alegría en el corazón de Pablo al orar, al pedirle a Dios por los filipenses, rogando con gozo por todos vosotros. Oraba por esa iglesia. Versículo 5 dice: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Dice el apóstol Pablo, por vuestra comunión. Vamos a poner atención en esta palabra que dice comunión. Por vuestra comunión, dice, la podemos entender o también se traduce como participación o asociación. Cuando el apóstol Pablo les dice por vuestra participación, en otras palabras les está diciendo, le doy gracias siempre a Dios. ¿Por qué? Porque ustedes participan en el ministerio, porque ustedes se asocian con lo que tenemos que hacer como iglesia todos juntos. Tenemos que servir, tenemos que predicar, tenemos que ofrendar, tenemos que orar por el enfermo, y dice el apóstol Pablo, ustedes lo están haciendo, ustedes están sirviendo con todo su corazón. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Es decir, el apóstol Pablo les está diciendo, desde el momento en que Jesucristo se reveló a sus vidas, hasta el día de hoy, dice Pablo, se han mantenido firmes. Ese es un verdadero cristiano, hermanos, ese es un verdadero hijo de Dios, que en todo ese transcurrir de esa vida cristiana, sí, hay sufrimientos, sí, hay padecimientos, pero seguimos creyendo en que Jesucristo está con nosotros. Seguimos creyendo en que Dios es perfecto y que Dios no se equivoca, hermanos. Que Dios tiene el control perfecto de nuestras vidas. Que hay desempleo, que hay escasez, que hay problemas en la familia, pero Cristo está con nosotros, hermanos. Y qué bendición que se pueda decir de nosotros. Hemos pasado situaciones difíciles, complicadas. Hemos pasado esta situación, esta pandemia, pero a pesar de todo esto, seguimos firmes en la palabra de Dios. Seguimos confiando, seguimos adelante. Gracias a Dios que por todos esos hermanos que han tomado esta actitud, que lo vemos como una enseñanza, que lo vemos como una bendición, el seguir adelante.